Bien, amigos, queremos confirmarles pues que a las 11 vamos a enlazarnos con la celebración penitencial que va a presidir el Papa Francisco directamente desde la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano y la ciudad de Roma. Vamos ahora a entrar en el tema de los signos y actitudes de Jesús sobre la misericordia que el Papa nos presenta en la bula Misericordia Vultus. Nos dice el Papa Francisco sobre estos signos y actitudes de Jesús sobre la misericordia. La próxima diapositiva. Ahí está. Signos y actitudes de Jesús sobre la misericordia que el Papa destaca en la bula. Dice la bula, ¿no? Jesús manifiesta compasión ante las multitudes cansadas y extenuadas, perdidas y sin guías. Jesús manifiesta amor compasivo que cura a los enfermos que se le presentan. Próxima guía. A ver, José. Y luego, Jesús calma el hambre de grandes muchedumbres con pocos panes y peces. Y la cita bíblica que pone el Papa en cada uno de estos como referencia, porque nos vamos a la anterior. La primera, Mateo 9:36. Vamos a hablar un poquito, a comentar estas citas bíblicas. Compasión ante las multitudes cansadas y extenuadas, perdidas y sin guías. Son signos de la misericordia del Padre que Jesús presenta. Dice aquí la cita bíblica tomada del Evangelio de Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos, rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Bueno, como ustedes ven, en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, y hay que decirlo, ¿no? Porque todos los hechos que nos presentan los evangelios son acontecimientos del ministerio público del Señor. Esto quiere decir, esta expresión, que también hubo un ministerio oculto que Jesús desarrolla con sus familiares, con sus allegados, y muchos datos que no fueron escritos en la Sagrada Escritura. Y esto lo dice el apóstol Juan, ¿no? Que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros en la tierra para poner todo lo que Jesús hizo, plasmar todo lo que Jesús hizo. Entonces, en el ministerio público, cuando Jesús públicamente se da a conocer y comienza a manifestar la misericordia del Padre, todas las acciones de Él, todas, absolutamente todas, están entretejidas de ternura, de compasión. Y el Papa menciona en la bula, ¿verdad?, esa compasión que el Señor tiene ante las multitudes cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía. O sea, el Sagrado Corazón de Jesús le preocupa, ¿no?, esa masa que está extenuada, que está cansada. Recordemos aquel texto lindo, ¿no? Vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Jesús viene al mundo a ponerse en la piel, a compadecerse, a sufrir con las multitudes. ¿Por qué? Por misericordia. Él se desplaza de un lugar a otro, le conmueve el hecho de que las multitudes estén sin guías, que estén abandonadas. Estos sentimientos de Jesús, queridos amigos, nosotros tenemos que hacerlos nuestros en este año santo de la misericordia. Hay una inmensa multitud
cansada, fatigada, carente de pastores. Yo que frecuentemente trabajo con jóvenes, me relaciono con ellos, en la inmensa mayoría, yo puedo decir que prácticamente el 100% están pensando casarse y hacer una familia. Oye, pero recordemos que también, queridos amigos televidentes, Jesucristo mismo instituye en la iglesia un estado de vida. Y así como el matrimonio es una vocación que Jesucristo da, también la vida consagrada es una vocación que Jesucristo da. Entonces, por razones a veces egoístas, materialistas, de consumo, muchos jóvenes descartan la posibilidad de servirle a la iglesia, de servir al reino de Dios en la vida consagrada. Pero aquí hay que destacar algo, ¿no? Que la vida consagrada en el celibato y en la virginidad es un ideal de vida que está por encima del servicio al reino de Dios del matrimonio. Porque la vía que Jesucristo escogió para salvar a la humanidad fue la vía del celibato consagrado, la virginidad consagrada. Por eso Santo Tomás de Aquino dirá que la opción de vida por el celibato y la castidad está por encima de la opción de vida del matrimonio y que para Dios es más agradable. Sí es cierto que a Dios le agrada, porque Dios mismo instituye el matrimonio, también a Dios más le agrada la vida de consagración, porque es el estado de vida que Jesucristo vivió en el mundo. Cuando alguna persona le pregunta a un cristiano católico por qué los sacerdotes no se casan. Bueno, primero aquí hay que aclarar que en la Iglesia Católica siempre ha habido y habrá sacerdotes casados. Y aquí no quiero confundir a la gente, simplemente que conozcamos nuestra iglesia. En la iglesia oriental católica, en comunión con el Papa, hay sacerdotes casados. Es decir, sacerdotes que tienen su familia, ¿verdad? Y además son presbíteros. Pero las decisiones de la iglesia la llevan siempre, en estas iglesias, los sacerdotes célibes. Eso es una tradición oriental que viene desde los apóstoles. Pero en la iglesia de rito latino, los sacerdotes guardamos el celibato. En la iglesia oriental también hay sacerdotes que guardan el celibato, que eligen el celibato, que viven en la virginidad consagrada. ¿Por qué? Hombre, porque es un estado de vida que el mismo Cristo instituye y que Él vive y que Él propone a sus seguidores. Algunos se hacen eunucos por amor al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué se renuncia al matrimonio y por qué se renuncia a instituir una familia? ¿Por qué? Porque es un estado de vida que Cristo vive. Si Jesús se hubiera casado y hubiera tenido su familia, no hubiera sido un pecado. Pero Jesús no lo hizo. Y no lo hizo porque iba a dejar viuda a una mujer, iba a dejar unos niños sin padre. Jesús no lo hizo porque para Jesús hay un bien superior al matrimonio y a la familia, el reino de Dios y sobre todo la consagración total al reino de Dios. Y precisamente por eso ustedes no ven en los Hechos de los Apóstoles, no lo ven a los apóstoles con su esposa y sus hijos predicando de un lugar a otro. Los apóstoles están viviendo el celibato. ¿Y por qué el celibato? Porque a través del celibato hay una donación y una entrega total al reino de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 7, que aquel que se casa está dividido. O sea, tiene que atender a su mujer y sus hijos. Y él dice, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, siguieran mi ejemplo. Y el que no está casado, mejor que no lo haga. Conságrese. Ahora, esto para decirle que existe una vocación que el Espíritu Santo da a la iglesia. Y esa vocación, que a muchos les incomoda por esta filosofía, ¿verdad?, hoy día erótica que hay, que todo es sexo y que todo es placer de la carne. Claro, choca. Pero siempre esto estará en la iglesia como un signo profético. Y si es cierto que en la iglesia algunos han cometido sus errores porque no tenían vocación y porque no profundizaron su llamado y que se descuidaron en su unión con Dios, oye, siempre son los mínimos, los mínimos. La mayoría vive en fidelidad,
su vocación. Pero esa fidelidad, ese acto heroico que están viviendo miles de sacerdotes, miles de religiosas en el mundo, hoy no son noticia. Ahora, por eso digo que el celibato siempre existirá hasta la segunda venida de Cristo, porque es una opción de vida que Jesús vive y que Jesús propone, una opción de vida que vivió también la Santísima Virgen María, es una opción de vida que también vivió San José y una opción de vida que vivieron los apóstoles. Y luego esa opción de vida se institucionaliza en comunidades. Y no solamente en comunidades, porque también en la iglesia hay algunos que viven el celibato y la virginidad consagrada también solos. Y eso es un estado de vida reconocido. Así que en la iglesia no puede haber este pensamiento de que, ay, que si no te casas, el tren te dejó, pobrecito. Móntate en el último vagón porque no te puedes quedar sin nadie. ¿Qué es eso? Eso no es la enseñanza de Jesús, es una enseñanza mundana. Una persona puede ser completamente feliz y realizada sin tener un marido o una mujer al lado. Pero claro, si continuamente a través de los medios de comunicación, en las novelas y todo, se presenta que el hombre viene al mundo a enamorarse de otro hombre o de otra mujer, o con un hombre o con una mujer, obviamente se subestima el celibato consagrado. Pero en el pensamiento de Jesús y en la historia de la iglesia, el celibato no está subestimado. El celibato es una opción de vida, es un llamado que el mismo Jesucristo hizo precisamente ante estas ovejas extenuadas y cansadas. Porque Cristo se entrega totalmente al reino de Dios. Y los apóstoles se entregaron totalmente al reino de Dios. Pero ante esta mentalidad y filosofía materialista, ¿no? Para el hombre de hoy le es difícil pensar en esa opción de vida. ¿Por qué? Quiere hacer dinero, quiere tener una buena casa, quiere vivir bien, quiere tener una buena familia. Está bien, eso es una vocación y respetamos esa vocación. Pero también en la iglesia existe la vida consagrada. Aquellos que han renunciado a todo lo que el mundo les ofrece por amor al reino de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos ese testimonio en la iglesia y en el mundo. Vamos a ser criticados, nos vamos a ser aceptados, vamos a ser cuestionados, lo que quieran. Pero necesitamos ese testimonio, que es el testimonio de la vida de Cristo. Cristo reproducido radicalmente en el mundo con la opción del celibato o la virginidad consagrada. Cuando el Señor dice aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 9 y siguiente, dice el Señor, al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies, la cosecha es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Obreros. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, orar, doblar rodillas. Yo aquí recuerdo un testimonio que conocí una vez hace ya como unos 15 años de la arquidiócesis de Miami. Habían 2 o 3 seminaristas nada más. Imagínense, en la arquidiócesis de Miami con tantas ofertas que hay de discotecas, de distracciones, problema de droga serio que hay allá. Y el arzobispo de Miami, ante todo esto y la crisis vocacional que se vivía, porque en el seminario 2 o 3 seminaristas, hizo una carta a todas las parroquias, a todas, que vieran la posibilidad de tener el Santísimo expuesto, si no 24 horas, al menos en horas del día, de 7, 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y que organizaran en las parroquias voluntariados para adorar a Jesús sacramentado. Y que de una manera especial oraran por las vocaciones sacerdotales. Entonces se comenzó a hacer este apostolado. Y yo algunas ocasiones que estuve en Miami era lindo ver que en tantas parroquias el Santísimo expuesto allí 24 horas. Por lo menos más, en 15 parroquias el Santísimo está expuesto 24 horas y en las otras todo el día. Y los laicos van a adorar a Jesús haciendo sus oraciones. ¿Qué ocurrió a lo largo de 3, 4 años? Se llenó el seminario. Se llenó. Más de 200 seminaristas. Es un hecho histórico. Ahora, eso usted no lo va a encontrar en el periódico La Prensa o en el Panamá América, no lo va a encontrar en la noticia, porque además no tienen por qué ponerlo, ¿no? Ahora, si hubieran católicos allí y hubieran alguna, digamos, una iniciativa de promover lo que también es bonito y positivo, podrían ponerlo. Pero esto es un hecho histórico.
Y hoy día en España, donde hay tantos problemas, yo le puedo decir que conozco en muchas diócesis ya la iniciativa donde el Santísimo está 24 horas. Qué lindo esto. Hay un sacerdote que se llama Padre Lofeudo, que ha tomado como iniciativa promover la adoración al Santísimo 24 horas en España. Y actualmente hay más de 40 diócesis que tienen el Santísimo expuesto 24 horas. Entonces, no todo lo que está pasando en España en cuanto a las amenazas que hay ante la fe, ¿verdad? Debemos conocerlas, sino también esta realidad, ¿no? Que el pueblo de Dios está despertando, está doblando rodillas y la respuesta ante eso, obviamente, la primera respuesta que va a venir del cielo son las vocaciones. Y yo creo que ante los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Ustedes como cristianos católicos, vayan y adoren a Jesús sacramentado. En nuestras diócesis hay capillas que están con la exposición del Santísimo 24 horas. No dejen a Jesús solo. ¿Cómo es posible que hayan personas, y ustedes lo saben perfectamente, porque ocurre en Chitré, ocurre en David, ocurre en Coclé, ocurre aquí en la arquidiócesis, donde hay personas que despilfarran el dinero en los casinos y pasan allí toda una noche botando el dinero, probando la suerte, buscando dinero? Oye, las capillas de Jesús sacramentado vacías y la gente pereza para adorar al Santísimo. Oye, ¿cómo es posible que una máquina de la suerte tenga más participación que Jesús sacramentado? Eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe como cristianos católicos. Al igual, los jóvenes se quedan en una discoteca toda la noche. El hipódromo está lleno de gente de los jueves, viernes, sábado, domingo, en carreras de caballo. Y nuestras capillas del Santísimo vacías. ¿Qué es lo que pasa? Y yo se los digo, muchas veces los sacerdotes retiran el Santísimo y no dejan el Santísimo expuesto porque la gente no responde. Y en diferentes diócesis, cuando los laicos se organizan y le dicen al sacerdote, mire, padre, nosotros tenemos un grupo de laicos que vamos a comprometernos para adorar a Jesús sacramentado, el sacerdote les expone el Santísimo. Yo recuerdo un caso en República Dominicana que conocí de un grupo de laicos que quería tener una parroquia pobre, de escasos recursos, quería tener el Santísimo expuesto 24 horas. Entonces fueron a hablar con el cardenal de República Dominicana y dijo, mire, eminencia, nosotros queremos tener el Santísimo en nuestra parroquia 24 horas expuesto. Y el cardenal le dijo, perfecto, yo les doy el permiso, pero garantíceme que durante la noche, cada hora, van a haber 4 personas como mínimo adorando a Jesús sacramentado. De 12 a 1 de la madrugada, de 1 de madrugada a 2, de 2 a 3. Y entonces este grupo de laicos, ¿verdad? Dijo, vamos a buscarlo. Y le llevaron al mes la lista con las personas que se iban a comprometer de lunes a domingo a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y esa capilla tiene más de 20 años, donde Jesús está expuesto 24 horas y la capilla siempre abarrotada de fieles. A mí me tocó una vez celebrar allí, presidir una celebración del Domingo de la Misericordia. Y habían reunido a más de 20.000 personas. Y a mí me impresionó, inclusive eso se transmitía por televisión. Un mar de gente. Ahora, si en esa capilla pueden haber laicos que están adorando a Jesús 24 horas, ¿qué pasa en nuestras capillas, no? Pero obviamente para adorar a Jesús sacramentado uno tiene que cambiar el chip, yo diría, ¿no? Porque si para algunas personas lo más importante es el dinero, lo más importante es el trabajo, lo más importante es estar jugando fútbol, lo más importante es los juegos de azar, no vamos a encontrar adoradores a Jesús sacramentado. Claro que hay mucha gente piadosa, pero también hay mucha gente que no encuentra tiempo porque hay otras cosas que le llaman más la atención. Bueno, este año de la misericordia es un año de oración. Si nosotros queremos que Jesucristo mande obreros, mande trabajadores a su mies, Él mismo dice que es lo que hay que hacer. Orar, doblar rodillas. Necesitamos en la iglesia más sacerdotes, necesitamos en la iglesia más religiosa, necesitamos en la iglesia más vida consagrada.
No solamente hay que pensar en el matrimonio, también hay que pensar en esta opción de vida que el mismo Cristo vivió, propuso y que vivieron sus apóstoles. La vida consagrada, la entrega total del corazón y de la vida, de las acciones a nuestro Señor Jesucristo. Bien, queridos amigos, vamos a un corte y luego volveremos con ustedes. Estamos aquí desde los estudios de Fe TV.